buenas tardes. Mi nombre es Margarita Miragaya. Estoy hoy en compañía de Antón Castro. Antón Castro es escritor, es periodista, dirige desde el año 2001 el suplemento Artes y Letras del Heraldo de Aragón. Hola Antón, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Además estamos en el Heraldo de Aragón, porque fíjate, ahí todo el mundo está trabajando, no podemos engañar a nadie. O sea, estamos aquí a las 6 y podemos decir que estamos apenados, aunque parece que sonreímos, porque hace un momentito se acaba de morir un gran poeta y traductor al que yo quería mucho y Aragón quería mucho, que era Paco Uriz, Francisco Uriz, un gran experto en poesía nórdica. De hecho, tenía 2 premios nacionales, uno por una traducción de Ediciones de la Torre de poesía nórdica y otra por su trayectoria. Sí, nos enteramos por él de esta tragedia, lo sentimos mucho. Sí, sí. Bien, pues es un placer estar aquí contigo, Antón. Muy bien. He leído uno de tus libros, Antón, El álbum del solitario. En este libro hablas de tu infancia, de tu juventud en Galicia. Tú naciste y te criaste en un pueblo cercano a La Coruña. Sí. Se llama Santa María de Lañas. De vez en cuando yo le cambio el nombre, aunque Santa María de Lañas, aunque luego yo me trasladé más o menos en el año 68, yo nací en el año 59, y entonces me trasladé a un pueblo que se llama Arteixo, que es el pueblo donde ahora está Zara, donde está la Voz de Galicia. Es un pueblo ya grande, bueno, pues que tiene ahora mismo, sabes que allí la administración en Galicia es muy diferente. Un pueblo como el mío puede tener como 13 pequeños pueblos, no tan pequeños, que algunos son mucho más grandes que pueblos de Aragón. Uno tiene, por ejemplo, 12.000 habitantes, pero mi pueblo es, digamos, la cabecera del municipio y tiene ahora más de 30.000 habitantes. Sí, muy bien. ¿Sabes? Y es famoso, entre otras cosas también, como habrás visto en el libro, porque en ese pueblo, al margen de que ahora está Amancio Ortega y toda su gente, nació, entrenó, jugó y vivió, y aún vive, Arsenio Iglesias, que fue o bruxo de Arteixo, que llegó a entrenar el Deportivo La Coruña, fundó el Superdeport y el Real Madrid. Como detalles para la gente y para tus... ¿sí? Muy bien, muchas gracias. Y todo esto lo comentas en el libro. De acuerdo. Muy bien. Vale, te criaste allí en Galicia. Y una pregunta, ¿por qué ese cambio tan brusco de venirte a Zaragoza, una tierra tan diferente, unas costumbres diferentes, un paisaje extraño, sin mar, todo diferente? ¿Por qué? Bueno, la verdad es que hay 2 razones fundamentales. Una primera era que en esos partidos que jugábamos delante de mi casa, en el campo donde entrenaba el Deportivo de La Coruña, que entonces estaba en primera cuando yo era chaval, pues ¿qué ocurría? Que al terminar los partidos, la gente que estaba en el servicio militar o que había estado en el servicio militar contaba las novatadas. Y a mí aquello me espeluznaba, o sea, me producía tal espanto que yo, una de las cosas que quise ya cuando era no ir nunca al servicio militar. Entonces yo hice un viaje de fin de estudios a Zaragoza y me enteré de que aquí existía una comunidad de objetores y además se estableció un amago de relación amorosa y cordial con una chica de aquí. Entonces fueron las 2 cosas, ¿no? Y por eso me fui de mi casa con 19 años y, como se decía entonces, con una mano delante y otra detrás, porque yo había estudiado electrónica, había terminado la carrera, los 5 años, pero yo no tenía pensado dedicarme a la electrónica porque entre nosotros, Margarita, me daba miedo la corriente. Bueno, nunca hubiese imaginado que era porque no querías hacer la mili. Sí, también era un poco pacifista, era un chico bastante espiritual, era una persona, pues como has visto en el libro, un poquito, no sé si decir que sensible, refinado o a lo mejor un poquito afectado, creo que las 3 cosas, ¿no? Sí. Y luego era también un poco, claro, es decir, era un chico también que era también un poco inadaptado, ¿sabes? Era pacífico. No era religioso, porque yo no he sido nunca religioso, soy espiritual en otro sentido, incluso a veces exageradamente puedo ser un pelín místico, pero místico de la naturaleza, del paisaje, de la amistad, de la contemplación, pero no de la religión, sobre todo no de ninguna de las religiones conocidas. Místico, espiritual, suena bonito, está bien. Bueno, no sé, se me acaba de ocurrir ahora
para ti, para Silvia. No, está muy bien. Te descubro como una persona espiritual. Sí, sí. Muy bien. Vale, en este libro continuamos con el álbum del solitario, lo mostramos a la cámara, el álbum del solitario. Sí, un libro publicado creo que en el año 98 por Destino. Yo no tengo mucho cariño, pero bueno, ya sabes que los libros nunca sabes digamos, la suerte que van a tener, ¿no? Pero yo le tengo mucho cariño porque seguramente este es como, bueno, es el año 99, he dicho 98, pues fíjate, ya tiene casi un cuarto de siglo. Es curioso, ¿no? Sí. Pero yo un momento, fíjate, prácticamente hasta este libro yo nunca había escrito de mí, nunca. Nunca, o sea, me daba como pudor que yo, aquí me he inventado un personaje. Ah, te lo has inventado. Sí, el personaje, quiero decir, ese Fabeiro, yo nunca me he llamado Fabeiro, ¿no? Lo que ocurre es que tú fíjate cómo es el destino. Cuando yo era niño, o sea, chaval, y nos gustaba muchísimo el fútbol, que era un elemento también de relación y de conexión con el mundo, ¿no? Sí. Pues había un chico que se llamaba Fabeiro, que era un chaval que yo pensaba que iba a ser una estrella del fútbol. Sí. Bueno, pues con este chico ha pasado una cosa increíble. Ha desaparecido. O sea, de repente un día, después de estar casado, tener hijos, con 50, con 60, 58 años o 56, entre 56 y 57, ha desaparecido por completo. O sea, nadie sabe nada de él. No se sabe si lo han matado, si le ha tenido un accidente, si se lo ha llevado el mar, no se sabe. Y ese chico se llamaba Fabeiro, como este personaje. Hoy, curiosamente, sin saber que me ibas a preguntar por este libro, estaba pensando, te lo prometo, ahora mismo vengo de hacer unas pruebas médicas y estaba pensando en reeditar este libro y cambiar el nombre del personaje. Porque en ese momento me parecía tal, pero ahora que hay detrás este drama del chaval me da como pena. ¿Sabes? Bueno, pero déjalo como está. ¿Para qué cambiar ahora? Exactamente, sí. Vale, muy bien, y continuamos con el álbum del solitario. En este libro tratas temas como el suicidio. Bueno, el suicidio. Sí, pero yo, bueno, pero lo tratas, ¿sabes? Lo trato, sí. Tratas ese tema, tratas, por ejemplo, el tema de gente que se ahoga en el mar, los ahogados, la locura, los locos, y también hablas de ti mismo y te retratas de una manera muy sorprendente, porque hablas de tu afición por el robo. Bueno, no, sí, vamos a ver, o sea... hay que ser muy valiente para... Sí, además fíjate, es muy curioso porque claro, luego esto en mi pueblo se leyó el libro, ¿no? Claro. Y las personas a las que le robé... ¿Se enteraron? Sí, se enteraron. O sea, quiero decir, se enteraron, yo pensaba que no, pero se enteraron. Además, fíjate que es curioso porque con uno de los robos ni siquiera llegué a... O sea, alguien me robó a mí, como cuento en el libro. Es decir, claro, ¿qué hacías con 1000 pesetas? Que es lo que yo robé. Sí, en el año, sí. O sea, bueno, entonces, se podía hacer mucho, ¿eh? Sí, ya, se podía hacer mucho, pero quiero decir, ¿dónde las guardabas sin que te las vieran en casa? Y no se me ocurrió peor cosa que meterlas en unas obras que además había una persona que sabía que se las llevó. Bueno, entonces quiero decir, ¿sabes lo que pasa? Que en ese momento yo supongo que a mí me pesaba eso, o sea, me sentía mal. O sea, que tú te sentías mal al mismo tiempo. Entonces, o sea, de alguna manera, claro, esto en el pueblo se comentó y de hecho la señora se lo comentó, ya se lo comentó a mi madre. Yo no sé si mi madre llegó a pagar las 1000 pesetas que yo había robado, no estoy muy seguro. Creo que lo intentó, pero no le dejaron, ¿sabes? O sea, es decir, las señoras a las que les robé el dinero, que eran dos ciegos, como sabes, pues... que además dejaban todos los días a su hija en nuestra casa, que tenemos una gran relación, y luego se cortó, yo no me di cuenta de eso, nunca establecí relación con eso, ¿sabes? Pero bueno, era también una manera de pedirles en público disculpas, ¿sabes? Entonces, tampoco yo sabía del todo si lo sabían o no, ¿me comprendes? Pero bueno, yo lo hice así, mi madre no le gustó, a alguien más de mi familia no le gustó, pero yo dije, no pasa nada, o sea, de vez en cuando tenemos que ¿sabes? De vez en cuando un escritor también es alguien que se atreve a decir que ha cometido errores, ¿no? Y era muy niño también, era muy niño porque estamos hablando a lo mejor de 12 años, ¿sabes? Y luego también te confieso una cosa, en mi vida había visto, tenían una caja como de farias amarillas, pero fue por azar, porque yo tampoco jugaba con su hija a meternos debajo de la cama, o sea, sin más. Entonces un día abrieron un cajón y vi
claro que tenían un montón de billetes verdes, Sí. ¿sabes? Entonces, aquello me sorprendió porque parecían recién planchados o recién salidos de la fábrica de moneda y timbre, ¿no? Es que eso es una tentación tremenda, ¿no? Y eso fue lo que pasó, pero bueno, la verdad es que me arrepiento toda mi vida, o sea, me siento, bueno, pues mal, o sea, entiendo que es un error, entiendo que, no, que ellos han seguido viviendo, que no ha pasado nada, luego incluso su hija, fíjate lo que son las cosas, su hija Mariluz fue concejal de mi pueblo, y ella, que lo sabía esto, nunca me lo dijo, fue muy delicada, nunca me lo dijo, me dio un premio en el pueblo, o sea, como escritor, no como ladrón ni como nada más, pero me dio un premio como escritor. Sí. ¿Qué te parece? Pues muy bien, genial por su parte. En el capítulo en el que comentas tu afición por el robo se titula... Bueno, no es mi afición, es, bueno, la afición que tuviste. No es como un accidente, ¿no? Un accidente que te sí. ocurrió temporalmente. Sí, porque bueno, también hay otro intento también de robo, sí. O sea, más pero todavía. Sí. Bueno, entonces el capítulo se titula El delincuente y ahí comentas, viví parte de mi infancia bajo la sombra del pecado. ¿Realmente es así? ¿Te sentías con ese pecado? Pues bueno, sí, o sea, de hecho si no me hubiera sentido con él seguramente no hubiera contado esta historia, claro. Ni otra que cuenta en el libro de un intento de robar una cartera del profesor, ¿no? Ah, sí, eso que además sí, se la robé y no le robé nada, o sea, solamente no sé ni si, o sea, fue una tontada de esas cosas que no, primero había gente que hacía eso, pero era mucho más descarada, ¿no? Yo lo hacía como eso que se dice en España, o que decimos aquí, a la chita callando, ¿no? Y bueno, pues son dos cosas que realmente sí que me han marcado, o sea, ¿sabes? Fue como mi rebeldía, de alguna manera, no sé contra qué, ¿no? A lo mejor contra mi propia timidez, porque si te has dado cuenta yo era un tímido, era un pusilánime todo el tiempo, era una persona, o sea, es decir, salvo estos gestos en general, en ese chico que habrá un 80% de lo mío en el libro, mío personal, pues te das cuenta de que es un chaval... eso, tímido, apocado, ¿sabes? O sea, que es una persona que está en proceso de formación, pero que tiene como muchas sombras, ¿no? Has cambiado mucho, ¿no? Bueno, hombre, he cambiado. No es que sea más descarado, pero bueno, la timidez eso no la he perdido. Hay cosas que... ¿No la has perdido, la timidez? Bueno, es que claro, he tenido que hacer muchas cosas, he hablado en público, he dado muchas conferencias, he hecho programas de televisión, he hablado a la cámara. Claro, nosotros ahora... Cuando hablas a la cámara es como si te estuviera desnudando, o sea, tú puedes hablar aquí tranquilamente, tú y yo podemos hablar, pero cuando de repente hablas a la cámara de Silvia, cuando le hablas la cámara te está mirando de una manera como muy especial, y no es lo mismo, ¿sabes? O sea, no es igual, o sea, yo puedo hablar contigo mirándonos a la cara, somos dos seres humanos y tal, pero la cámara tiene algo que parece que te vence, y la cámara también descubre a veces, la cámara descubre tu fotogenia, descubre que no te colocas bien, descubre muchas cosas de ti la cámara. Claro. Entonces, bueno, pues en ese sentido, claro, creo que he vencido muchas cosas de esta timidez que tenía, ¿no? Pero aún me sigue impresionando. Claro, yo he hablado a lo mejor ante 500 personas, y a veces incluso ante 5.000, porque he dado pregones en los pueblos y tal, pero a veces me sigue, ¿sabes? Hay algo como si me parase la respiración, ¿sabes? Que era un poco también lo que me pasaba de chico, ¿no? Sí. Luego de chico me sentía muy desafortunado en amores, que de eso también, o sea, parece que no encontrabas tu sitio, eras una persona romántica, etcétera, pero parece que no encontrabas, digamos, tus primeras medias naranjas, ¿no? Esas que te ayudan a entender el mundo mejor, ¿no? Bueno, no sé si creo que no te esperabas esta respuesta por lo que veo, vamos. Bueno. ¿Y qué esperabas que te dijera? No, ¿Que era un ogro, que era un monstruo? No, que va. No, te lo diría. Un humano, una persona. Pero un monstruo no he sido nunca, al contrario, siempre he sido una persona, yo creo que llena de humanidad, pero pues como sabes, todos tenemos nuestras zonas de sombra, y estas son como las 3 o 4 mías, ¿no? ¿Sabes? No he hecho... que yo recuerde nada más así, ¿sabes? De estas cosas que te... Pues era un poco mentirosillo, por eso ya has visto que mi madre me decía, me llamaba planetas, ¿no? A veces, no es que me decía, es un planetas, y entonces yo decía, pero mamá, ¿qué quieres decir? Entonces me decía ella, que es porque contas mentiras tan grandes como un mundo, ¿entiendes? Eres un planetas porque cuentas mentiras tan grandes como el mundo, ¿no? Me decía. Claro, en ese momento me hacía gracia, me parecía muy gracioso,
pero luego le he dado vueltas, me parece muy poético realmente, y además tiene mucho que ver con esa inclinación que tenemos los escritores a exagerar las cosas, a cierta desmesura, ya sabes tú, ¿no? A la puesta en escena, así, tal. Pero bueno, yo creo que sí que tenía un poco de razón, porque a veces, bueno, pues a veces la fabulación en la vida cotidiana te hace ser mentiroso. Claro, pero yo creo que más que mentiroso eras alguien con imaginación, con ganas de vivir cosas fantásticas o diferentes, ¿no? Puede ser. Porque eras creativo, ¿no? Estoy encantado. Más que mentiroso, ¿no? Vale. Estoy encantado. Una frase de... No sé si la cámara estará de acuerdo contigo. Pues no sé. Pero estamos mirando, vamos a mirar. Querida cámara, te vamos a hablar. ¿Tú qué piensas de nosotros? Dice que le gusta lo que decimos. Una frase que llama la atención de tu libro. Sí. El pavor es necesario para crecer, estoy seguro. ¿Eso has escrito? Sí, mira, yo estaba seguro, sí. Y una vez lo comenté, incluso, sabes que yo escribo también libros infantiles y que me gusta mucho, ¿no? No bueno, no te preocupes. Sí. Entonces, recuerdo que una vez lo dije en público, cuando empecé a publicar libros infantiles, y entonces una chica que es escritora infantil y que también hace sobre todo ilustradora, me dijo que no estaba de acuerdo. Pero yo, sin embargo, me he dado cuenta de que el miedo a veces es un arma que te, o sea, evidentemente que te ralentiza, que te hace ser más cohibido, que te hace aventurarte menos, pero a la vez el miedo te lleva a vivir experiencias, quiero decir, y luego si tú no tienes miedo, si estás todo el rato dominando todo, te vuelves un arrogante, te vuelves un soberbio, es como si te sobrase todo. Y sin embargo, cuando tienes miedo, pues te das cuenta de que el miedo es que tú tienes que sortear todo el rato dificultades. Sí. Tienes que sobreponerte, porque es que si no, te quedas aquí aplanado. Entonces, bueno, yo tenía mucho miedo a todo, a la oscuridad, a un montón de cosas, a los mendigos, a las presencias, a las sombras, a todo eso, a los mendigos que había en Galicia, que sabes que, bueno, pues que iban por las puertas, golpeaban la puerta, te llamaban, etcétera. Sí. No es que te hicieran nada, pero nunca sabías muy bien qué iba a pasar. Y entonces yo me daba cuenta de que el miedo era un poco necesario para crecer, para medirte a ti mismo, ¿sabes? Para vencerte en esas pequeñas dificultades que tienes, claro, ¿no? Claro, yo estoy de acuerdo contigo, el miedo te ayuda a... Y sobre todo, cosas. exactamente, o sea, a veces el miedo es un arma de doble filo. Por una parte te puede achicar y mandarte contra esa esquina y no moverte, pero a la vez tú te rebelas contra el miedo, ¿no? Dices tú, bueno, es que sí tengo miedo, pero de vez en cuando en ese gran túnel de oscuridad es que tengo que cruzarla, porque si no, no llego a ver la claridad del día. Imagínate que allí en el otro extremo esté un paisaje maravilloso, o la chica de tus sueños, o una yegua que está esperando para llevarte por el bosque, ¿no? Pues dices, pues bueno, tengo que atravesarlo, ¿no? Lo importante es que el miedo no te paralice, ¿no? Claro. Que sepas caminar aunque sea con tus miedos. Es que eso yo creo que es fundamental. Por eso digo yo que el miedo es necesario para crecer. Y luego tú fíjate una cosa, a los niños, cuando se publicó hace un tiempo esos libros de pesadillas aquí en España, les vuelven locos. Incluso los niños cuando son pequeños te dicen, cuéntame cuentos de miedo. Anda, o sea, ¿sabes? Porque tienes esa sensación de que estás un poco sobrecogido, estás como hipersensibilizado, o sea, en todo caso el miedo como el amor son estados que no te dejan indiferente. Claro, también es bonito, ¿no? Superar ese miedo, lo has superado, lo has aprendido. Y no solamente yo domino todo, no, lo has superado, ¿no? Bueno, pues me llamó la atención, ¿no? Esta frase tuya, un pensamiento profundo tuyo. Y ahora, hablando de literatura, ¿qué opinas del escritor Gonzalo Torrente Ballester? Pues mira, fíjate, durante muchos años yo sabía quién era, o sea, me había oído, etcétera, pero no lo conocía muy bien. Y el que lo que lo puso de moda en España fue una serie que era Los Gozos y las Sombras, con Charo López, y con Carlos Larrañaga, con un montón de gente, pues con María Antonia Dans, Rosalía Dans. Entonces, ¿qué pasó? A mí era un escritor que no sé por qué me caía mal. Sí, me caía, o sea, ¿sabes? Sin haberlo leído, porque no lo había leído, me producía como indiferencia. De hecho, creo que no sabía del todo que era gallego, ¿sabes? Entonces, bueno, pero luego, claro, empecé a leerlo y bueno, pues claro, me pareció un escritor increíble. O sea, me pareció un escritor
veo que tú has subrayado ahí, lees de los acentos cortados. A mí la obra suya que más me gusta es la saga Fuga de J.B., Sí. que es como su 100 años de soledad. Es un libro, bueno, por ejemplo, José Saramago, en el año, creo que es en el 92, poquito antes de ser Premio Nobel de Literatura, dijo: ¿qué libro le hubiera gustado escribir? Le preguntaron y dijo: pues de verdad, el libro que yo hubiera querido escribir era la saga Fuga de J.B., de Torrente Ballester. Y luego ya hay muchas más cosas que hizo, pues Javier Mariño, muchas cosas, ¿no? Pero lo que me impresiona, ¿sabes lo que es? Al final de su vida escribió unas novelas que eran como costumbristas, eran como unas novelas que parecían escritas como al desgaire, ¿no? Y tú las leías y decías: qué facilidad, qué manera de retratar los personajes, sin ser obras maestras, que no lo eran, incluso eran obras menores, pero te dabas cuenta lo que es el oficio, lo que es la pasión de escribir, lo que es el humor, lo que es saber que tú de repente en esta redacción dices: ¿qué historia de amor más bonita está viviendo Marta Garo con Pilar Perla, por ejemplo? Sí. Entonces, o sea, esto se lo inventan, entonces empiezas a hacerlo correr, etcétera, etcétera, y se crea un torbellino inmenso. Bueno, pues eso es lo que explicaba él que podía pasar. He dicho esto como si hubiera dicho Antón Castro se enamorado de Virginia Woolf y tiene sueños con ella y se encuentran eróticamente por las noches, ¿no? Por ejemplo, digamos en una especie de viaje astral, se entiende, ¿sabes? Entonces, es decir, me gustaba mucho la capacidad de fabular que tenía y de inventar algo que de repente que de repente intervenía e interfería en la realidad. Eso me encantaba. Sí, eso me ha fascinado de él. Es que a mí me maravilló leer, por ejemplo, lo que te has comentado, La isla de los jacintos cortados. Sí, sí. O luego él tenía los cuadernos de un bate vago. O sea, es un escritor tremendo. O sea, es decir, que también estuvo un poco mal visto durante mucho tiempo, porque había sido un escritor franquista, falangista, o cercano a Franco, había hecho aquellos manuales, pero un escritor estupendo. Sí, estoy de acuerdo contigo, para mí fascinante. Bien, entonces, háblanos de tus libros, los libros que has escrito. Bueno, es muy complicado porque, mira, yo he escrito como más o menos unos 42, 43 libros individuales. Sí, 42, 43 libros individuales. Entonces yo empecé siendo poeta, sin publicar nada. Bueno, una cosita, un poema. Sí. Pero hay un momento que lo que me apetece es contar, ¿sabes? Contar historias. Entonces, ese poeta desaparece detrás del narrador. Entonces empiezo a publicar libros de cuentos y alguna novela. Entonces mi primer libro es Los pasajeros del estío, que es un libro que nace en un pueblo de Teruel que se llama Camarena de la Sierra, y donde ensayo una cosa muy bonita. Venía un señor, mi mujer es médico de pueblo, entonces le decía a la gente: vaya usted a ver a mi marido que está en casa y mi marido es escritor, cuéntele usted lo que quiera. Entonces venía la gente y me contaba sus historias y yo las anotaba, las grababa, etc. Y de eso nació, digamos, también con la espiral de mi imaginación, nació un libro que se llama Los pasajeros del estío, que ahora el título, los pasajeros, es la gente que venía a pasar el verano, ¿no? Ahora serían los veraneantes, pero en aquel momento yo era un poquito cursi y se me ocurrió ese título, ¿vale? Pero después nos vamos al maestrazgo y ya con esa experiencia, antes de que viniera la gente, venía una señora a mi casa todos los días y me contaba las historias de ese pueblo. Entonces yo hice un libro que se llama El testamento de amor de Patricio Julve. Patricio Julve es un fotógrafo y entonces era como el elemento común que iba uniendo historias que empezaban en 1833 con la Primera Guerra Carlista y terminaban en 1994 con el rodaje de Tierra y Libertad de Ken Loach. Más de 150 años de historia. Y era un fotógrafo un poco intemporal. La fotografía se hace pública en el año 1839. Sí. Entonces él muy pronto empieza a hacer fotografía. Es un personaje que iba de aquí para allá en una motoreta o no sé qué. Y sobre todo le llamaron de Cantavieja, todo esto en la ficción, ¿se entiende? Para que hicieran los retratos para poner en las tumbas del cementerio de Cantavieja. Entonces, bueno, pues este libro ya vinieron a contarme las historias. Luego hay otro libro que yo creo que es mi libro, uno que se llama Golpes de Mar, que es un libro que es un gran viaje a través de la ficción por la Costa de la Muerte. Y luego yo creo que hay una novela que se llama Cariñena, que es la novela de cuando vine aquí, que es mi experiencia marítima, ¿vale? O sea, perdón, mi experiencia en
en el trabajo en los viñedos, ¿no? Que yo estuve ahí unos días. Esos son, digamos, mis 3 libros narrativos que yo, más o menos, que considero los claves. Luego tengo varios libros de poemas, no voy a contártelos todos, pero sí hay uno que es el último, que yo creo que es un libro que ya da la imagen de la poesía que algún día quiero mejorar, que es El cazador de ángeles. Un libro del año 2021, y es un libro donde hay un poco de todo, donde hay pasión, donde hay mar, donde hay personajes, donde hay pandemia, y sobre todo hay una cosa que a mí me gusta, que es escribir de artistas con una cierta manera de mirar poética, ¿no? Escribir sobre sí, me interesa mucho. En ese libro hay una parte centrada en el arte y hay como 8 o 9 poemas dedicados a diversos artistas, cineastas, pintores, fotógrafos, escultores, un poco de todo. Ese mundo que me interesa mucho, un poco el mundo de tu hermano que era también, como sabes, era poeta, también hacía diarios y luego evidentemente era un artista espectacular, maravilloso, que llegó a casi todo, ¿no? Entonces, bueno, tu hermano también es una persona, pero en ese momento yo no escribía poemas. Cuando se murió tu hermano en 2003, yo no escribía poemas, es decir, estaba el poeta que yo era, que lo era, y en mis textos lo era, como has visto en este libro, por ejemplo, que hay una textura poética, estaba como sepultado por el narrador. Entonces, realmente el poeta, el hombre que se atreve a escribir poemas de nuevo y tal, muchos años después, es cuando tengo 51 años, en el año 2010, que publico mi primer libro de poemas. Y desde entonces para aquí he publicado 7 u 8. ¿De poemas? De poemas. Uy. He publicado casi una media de uno y medio por año, por decirlo así. Cada año y medio un libro de poemas. O sea, ahora mismo pues empecé con Vivir del aire, El paseo en bicicleta, Seducción, luego publiqué una antología, luego publiqué un libro que se llama ahora no me sale, En el bosque, ahora no me sale, sí, El musgo del bosque, luego publiqué El cazador de ángeles, o publiqué otro que se llama Vino del mar, y luego publiqué El cazador de ángeles. Quiero decir que, como ves, o sea, soy una persona como bastante activa, ¿no? Y y luego he publicado más libros como este que has traído, que es uno de mis libros favoritos. Ahora comentamos este libro. Sí. Bien, entonces tengo que leer mucho más. No te preocupes, si es que... tus libros de poemas. Sí. Bueno, ya los leerás. La vida da para todo. Sí. La vida da para todo. Lo importante es, que hay que leer muchos libros, hay muchas cosas muy bonitas. Y bueno, de vez en cuando pues uno descubre cosas que a lo mejor le ayudan a vivir, pero bueno, somos tantos los escritores que no te preocupes, que porque no me hayas leído, que no es ningún drama por ello. Te he leído. Bueno, ya, mujer, pero me refiero, si ya lo hemos visto, lo estamos viendo en la conversación. Sí. La cámara que nos está viendo se da cuenta de que me has leído. Sí. Sí, esa cámara, esa Sony que tiene, mira aquí, qué bonito. Es bonito hablarle a la cámara, ¿no? Parece que le hablamos también a la operadora de cámara. Sí. Bien, hablando de literatura, nos has hablado de tus libros. Sí, me has hablado de mis libros favoritos, que te los he contado. Sí, y ahora me gustaría que nos hablases de tus autores preferidos. Eso, como te puedes imaginar, hay muchísimos, pero bueno, por ejemplo, los escritores que me han marcado, que me ayudaron a ser escritor. Sí. Primero hay el descubrimiento de autores gallegos, ¿sabes? Ángel Fole, José Luis Méndez Ferrín, un poco Rafael Dieste, y Álvaro Cunqueiro. Estos serían un poco los escritores que a mí me marcan, ¿sabes? Solían escribir en gallego, pero también lo hacían en castellano. Y entonces, cuando descubro sus libros en gallego y en castellano, pues eso a mí me marca completamente. Y a la vez, esos descubrimientos están vinculados a otros autores. Por ejemplo, a mí me marcó Albert Camus, El extranjero, sobre todo El extranjero. Me marcó, por supuesto, Gustavo Adolfo Bécquer, el narrador, más que el poeta, es decir, respeto al poeta, pero a mí el que me emociona es el narrador. Por supuesto, Gabriel García Márquez, que leí Cien años de soledad y luego me volví loco con él, pero dejé de leerlo porque es un escritor que se me pega mucho. Entonces llega un momento que parece,
por mi manera de ser, porque él dice además que él cuenta como su abuela gallega, pues entonces dije yo, este señor no puedo, o sea, yo notaba que ¿sabes? Como notaba como de alguna manera lo copiaba, eso le ha pasado a muchos escritores, o sea, es decir, tiene un estilo, nos gusta tanto esa temporalidad, esa magia, esa desmesura, esa pasión que él tiene, que dices, bueno, entonces, bueno, luego me han gustado mucho bastantes mujeres, por ejemplo, de las mujeres que me gustan mucho, Marguerite Yourcenar, me gustan mucho sus libros, sobre todo sus libros pequeños, no tanto Memorias de Adriano, que es un libro maravilloso, me encanta, pero me gusta, por ejemplo, un libro que se llama Cuentos Orientales, o otros libros, en fin, deliciosos que desde ella que me gustan mucho. Me gusta mucho una escritora que se hizo muy famosa a través de una película, que era Isaac Dinesen, Karen Blixen, la de Memorias de África, que es una escritora estupenda. Y luego hay una escritora catalana que me marcó muchísimo, que era Mercè Rodoreda. La de, sabes, que me encantaba, sobre todo sus cuentos, sus novelas. Entonces, bueno, hay muchísimos más. Y luego hay un escritor que tengo que ponerte, hay dos escritores fundamentales que completarían esta formación, que son Jorge Luis Borges y Julio Cortázar, que son escritores que, bueno, me he vuelto loco con ellos. Y no te he dicho el gran poeta que me ha marcado, dos te dirían, que son Federico García Lorca y Vicente Aleixandre, que han sido, o sea, ese sería el corpus inicial, y a partir de ahí ya te puedes imaginar que he volado en muchas direcciones. Claro, sí. ¿Sabes? Pues muy bien, muchas gracias. Una mezcla de autores diversos. Sí, porque bueno, sabes, a mí me interesa siempre descubrir cosas, claro, ¿no? Y luego, claro, los escritores, uno siempre además busca algo que uno no quiere hacer, no sepa hacer. Siempre te interesan los escritores que, sabes, que dices, no solo disfrutas con los escritores que se pueden parecer a ti, sino también me gusta descubrir otros que son todo lo contrario. Claro. Y por ejemplo, has mencionado a García Lorca. Sí. Su obra surrealista también te ha... Sí, me encanta, o sea, bueno, por ejemplo, por supuesto, Poeta de Nueva York es sobre todo el libro, y me gusta incluso su teatro surrealista, como puede ser El Público, Comedia sin título, otras cosas, pero claro, un libro como Poeta de Nueva York, seguramente, mi libro de García Lorca, y ahí ya lo siento, quizás no sea el mejor, o el que más haya trascendido, que es El Romancero Gitano, que me gusta con locura, por la musicalidad, por el lenguaje, porque en el fondo es una novela poemática, si te das cuenta, en el fondo la mires es una novela poemática, pero claro, tú te enfrentas a un libro como Poeta de Nueva York, y eso es yo cuando cogí Poeta de Nueva York me quedé, eso es increíble. Fue un descubrimiento total. Ese libro es un libro, aunque yo, fíjate, luego no estoy de acuerdo en la visión que él ofrece. Es decir, porque lo lógico, él ofrece la visión de un hombre que se siente como aplatanado. Yo creo como que sufre. Que sufre ante todo eso, ¿no? Ante esa situación. Pero sufre, o sea, evidentemente sufre porque él acaba de tener una ruptura con su amante Emilio, el escultor Emilio, acaba de tener una ruptura con Lorca y con Buñuel y con Dalí, pero no se da cuenta que llega a un lugar que es impresionante, o sea, que está, o sea, ¿sabes? Es decir, parece que acaba contigo, pero a la vez es la modernidad, es el movimiento, hay tanto en Nueva York en ese momento, es la música, son los negros, es increíble. Sí. Entonces yo no comparto del todo la visión, digamos, que él piensa que es deshumanizada. Sí, es que lo vive como una tragedia. Lo vive como una tragedia cuando yo creo... La sensación que yo tengo es que era todo lo contrario, ¿no? Que era como un torrente de vida, de alegría, ¿sabes? De todo eso. Tal vez es por en ese momento suyo personal, bueno, ¿no? Claro, él tenía ahí varios líos dentro de su cabeza, una ruptura amorosa, le había humillado Buñuel y Dalí, que habían dicho que El Romancero Gitano era un libro antiguo, arcaico, era un libro putrefacto, tal. Bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Bien, vale, hablándonos de ti como periodista, ¿cómo te iniciaste en el camino del periodismo?
Pues un poco por azar, porque yo no he estudiado periodismo, como te he dicho, tuve un golpe de suerte, había empezado a colaborar y a hacer alguna reseña en el Día de Aragón, Sí. y entonces de repente un día tenía una entrevista que el Día de Aragón no tenía, y me encontré con la redactora jefa, que se llama Lola Ester, y me dijo, ¿por qué no subes a hacernos esa entrevista para nosotros? Y estaba en un despachito como esto, así más o menos, cerrado, no tenía cristalera, y de repente entra el director y me dice, me saluda, me da la mano, se llama Plácido Díez Bella, me da la mano, oye, que estamos encantados en que lo hables con nosotros, no sé qué, y de repente me dice, ¿no te gustaría hacer prácticas de verano con nosotros? Y yo no tenía ni idea de lo que era hacer prácticas de verano con vosotros, pero yo había trabajado 5 años en un bingo de cajero, tenía 2 hijos, y en ese momento, o sea, lo había dejado el bingo, o sea, me había dado una oportunidad a mí mismo, estaba buscando trabajo, por decirlo así. Sí. Y de repente entra un señor que me dice tal, y yo digo, pues sí, si tú crees que valgo para esto, allá voy. Y empecé a trabajar y bueno, pues todo me fue muy bien. Se abrió una puerta maravillosa, estuve allí 3 años, luego estuve en el periódico de Aragón, colaboré 2 años en el ABC cultural y hace 20 años, 22 años casi, me llamó este periódico. Estoy aquí desde mayo del 2021. Y bueno, pues aquí es el periódico en el que más he trabajado, estoy muy contento, en general, estoy bien. Y bueno, pues soy un periodista, creo que muy apasionado, que le interesa mucho a la gente, que está muy atento a muchas cosas, que puede hacer muchas cosas. O sea, que puedo escribir de deportes, por ejemplo, yo puedo hacerte, no es presumir de nada, ¿vale? O sea, evidentemente yo soy un periodista cultural, está claro, esto es mi carrera, me reconocen en España, en Aragón y en España por eso, pero por ejemplo, si tú me dices, Antonio, hay que hacer la reseña o sea, hay que hacer la crítica de un partido de Nadal, de tenis, pues yo lo hago. O sea, me siento capaz. Si tú me dices, hay que hacer la crónica de un encuentro de atletismo donde estén los mejores, yo me atrevo. O sea, porque siento amor a eso. Si tú me dices, hay que hacer una crónica futbolística, pues también, porque me gusta. Es decir, el mundo del deporte me gusta, también puedo hacer crónica política. Quiero decir que realmente lo que me interesa es el mundo, la gente. Y bueno, pues evidentemente soy un periodista cultural, pero también me puedo desdoblar en muchas cosas. ¿Que rechazas, tal vez? No rechazo nada, no, porque no, quizá economía, porque no la entiendo. Vale. O sea, si alguien me dice escribir de economía, te diría que no, básicamente porque no la entiendo. Vale. O quizá de tecnologías, ¿no? De esto que hacen las nuevas tecnologías, yo soy el más torpe del mundo, o sea, estoy viendo ahora como Silvia Castell está aquí manejando la cámara y no sé qué, y yo pues me encantaría saber hacer eso y saber editar, ¿sabes? Eso me gusta, pero luego yo de eso no puedo escribir, ¿sabes? Puedo escribir de cine, pero luego de lo que es la tecnología, lo que es la economía, ni una palabra. Vale, muy bien. Muy bien, eres más creativo, te veo más, no sé. más humano, creativo. No lo sé, todos lo son, o sea, yo veo a mis compañeros que hacen, por ejemplo, sucesos y te puedes imaginar que pienso que son súper creativos y que hacen un trabajo súper delicado, ¿no? Bien, vamos con este libro. Sí. Pasaron por aquí, lo muestro a la cámara. Nada, lo que tú quieras. Sí. Es tu programa, yo lo muestro. Bien, entonces yo lo he leído, este libro, pasaron por aquí. En este libro hablas de personas célebres que en un momento de sus vidas pasaron por aquí, por Zaragoza, por Aragón, ¿no? Sí, por Huesca, por Teruel, por Barbastro, por un montón de sitios, ¿no? Sí, por Aragón, ¿no? Por Gallur. Por Gallur. Como Nino Bravo, por ejemplo, ¿te acuerdas? Sí. Bien, entonces este es un trabajo de investigación, ¿no? Porque has investigado pues los momentos, las fechas claves en que han pasado por aquí, ¿no? Y lo que me gusta de tu libro, de este libro, es cómo las anécdotas que narras de cada persona, cómo vas descubriendo a estas personas, a los lectores, la información que vas dando, hablas del pensamiento de estas personas, del carácter, y pienso que para algunos lectores algunos de estos personajes son desconocidos y los descubren a través de tus páginas, a través de tu libro, ¿no? Hombre, yo creo que sí, hay muchos que son conocidos y otros que son menos conocidos. O sea, tú le dices a uno ahora, ¿conoce usted a George Sanders? Dice, me suena vagamente, pero no me acuerdo que era el actor, o sabes, o dices Les Barker, dice, hombre, claro, por eso hace años, por ejemplo, si le preguntamos a lo mejor a Silvia, que es muy joven, nos dice, pues no me acuerdo que hizo de Tarzán, ¿sabes? Y fue muy famoso en España porque hizo de Tarzán. Si tú dices Trisha Brown,
pues a lo mejor nadie se acuerda que ha sido una gran bailadora, una gran Claro. bailarina norteamericana. Si tú dices Jean Diouzade, el gran fotógrafo francés, pues habrá muchísima gente que no tenga Claro. ni idea. Si tú dices, yo qué sé, pues por ejemplo, James Mason, bueno, pues habrá los cinéfilos que lo conozcan, pero muchos ya no se acuerdan que era el protagonista o coprotagonista de Lolita. Liam Neeson, bueno, está muy de moda, por ejemplo, pero por ejemplo, Rafael Pérez Barradas, que era Barradas, el gran artista, habrá mucha gente que no ha oído hablar de él en su vida, aunque era un gran artista uruguayo que hizo su carrera en España y que se murió joven. No sé, hay como muchos, ¿sabes? Que bueno, pues que hay un momento que te olvidas, o sea, yo qué sé, ¿no? Poca gente sabría que los duques de Windsor estuvieron en Zaragoza, por ejemplo. O sea, hay muchas cosas que el libro en ese sentido también revela cosas, ¿no? Sí, sí, pues bueno, me ha parecido bonito e interesante porque hay anécdotas y bueno, y imagino que para muchas personas es descubrir, ¿no? También pues estos personajes célebres y... Sí, esto era una serie que salía en el Heraldo. Eso, ¿por qué lo escribiste? Bueno, porque surgió, había una compañera que no está ahora, pero que está trabajando, sí. que se llama Ana Usieto, y entonces ella tenía un suplemento como de tendencias que se llamaba Sábado. Y entonces, bueno, pues de repente, a veces le faltaban páginas y le dije, Ana, ¿por qué no hacemos esto? O porque hice uno y le gustó, y entonces a partir de ahí, entonces he hecho, me parece que hice 82-83. O sea, 82-83 sábados, o sea, 2 años completos. Y bueno, fue una experiencia muy bonita, muy creativa, tienes que buscar, primero tienes que buscar en el periódico, porque una de las cosas más bonitas que hay en este libro es que hay una consulta con el periódico y había muchos datos que andaban por ahí fluctuando, pero que luego jugando con el periódico que te muestra lo que pasaba cada día, de repente aquí las fechas se han ajustado bastante, ¿no? Y luego había cosas que uno no sabía, por ejemplo, que a lo mejor que había estado aquí James Mason, que vino al Gran Hotel, sencillamente estuvo 2 horas para desayunar en el Gran Hotel. O sea, te llama, eso es como muy curioso. O hay otros gente que no sabíamos que había estado y que de repente, pues yo qué sé, Walt Disney, sabíamos que había estado, pero no se había visto más que su firma, ¿no? En el año 56. O, por ejemplo, bueno, Fausto Coppi, el gran ciclista italiano que se murió de tal. Bueno, pues al parecer, la gente ya no se acordaba que había estado corriendo en el Parque Grande. No sé, yo he intentado un poco, por una parte, dar datos nuevos, por otra parte, contar cómo había sido su estancia, sorprender al lector y, sobre todo, demostrar que Aragón, había tenido muchos viajeros, muchos visitantes. Visitantes sorprendentes, ¿no? Y yo creo que son capítulos, como sabes, cortos, pero hay algunos llenos de... Bueno, por ejemplo, hemos descubierto Una noche de amor a Julio Iglesias en Barbastro. Sí. Que yo decía, bueno, pues que nos sorprende, pero no sabemos exactamente dónde fue, en qué habitación y casi con la persona que fue. No deja de ser, ¿sabes? No le hemos contado ahí el nombre de la persona, pero sí hemos contado la noche, ¿no? Sí, sí. Bueno, a mí me ha parecido un libro muy interesante y muy bonito, ¿no? Sí. Bien, por último, dime. Antón, un mensaje que quieras dar a las personas que vean este canal. Bueno, pues primero lo que quiero es, todos los canales quieren tener público. Como veis, es una entrevista pues muy abierta, muy sencilla, muy directa, una entrevista donde se puede hablar con muchísima libertad. Yo no sabía ni que me iban a preguntar y tal. Entonces, bueno, pues yo creo que pues que Margarita ya se ve que es una persona apasionada, es hermana de Víctor Mira, el gran artista, se ve que es una mujer que también tiene ganas de descubrir el alma de los demás, y yo creo que, bueno, pues que es muy bonito también ver cómo alguien te pone a través de la cámara el corazón en la mano, el corazón, la mirada humanitaria, el cariño, y yo creo que eso ya son fórmulas suficientes para ver este canal, ¿no? Y luego tiene una operadora de cámara, una directora de cámara que se ve que es... Bueno, pues que ya lo he estado diciendo todo el rato, le estoy hablando a la cámara, pero también le estoy hablando a ella, que es una mujer pues que domina los tiempos y que quieren hacerlo muy bien. Y bueno, pues os deseo toda la suerte del mundo y lo mejor. Tienes razón, queremos hacerlo muy bien, sí. Bien, entonces solamente ya recordar que estamos en el canal de Luna Literaria. Luna Literaria. Luna Literaria. Bueno, pues ese título es invencible, Luna Literaria, o sea, eso vamos. Eso ya se no va más. No va más, ¿no? O sea, incluso podríamos decir que es incluso casi un poco afectado, ¿no? Porque la Luna Literaria, en fin, la Luna ya es literaria, le has puesto ahí casi pero bueno, es un título precioso, Luna Literaria, es muy bonito, muy sugerente.
Y bueno, estamos en el canal de Una Literaria que está dedicado a la literatura, y en este canal realizamos entrevistas a escritores y a través de este canal pues lo que queremos es promover la lectura. Pues bueno, me parece que la lectura es uno de los mejores descubrimientos que existen, uno de los mayores placeres. Hay cosas que son maravillosas como ver televisión, ver cine, escuchar música, esto está claro, pero hay emociones que son para siempre, y la emoción de descubrir un libro, de repente ver cómo las palabras te levantan un personaje y es un personaje que te acompaña, eso es una maravilla. Sí. Pues muchas gracias por estar hoy aquí. Muchísimas gracias a vosotros, es un placer. Un placer estar contigo. Como os digo, ahí atrás tenéis el Heraldo de Aragón, y es la primera vez, pues no os lo vais a creer, que me hacen una entrevista en el Heraldo de Aragón. Aquí, no, nosotros somos aquí los pioneros. Fíjate, yo no recuerdo ahora mismo, creo que no estoy seguro. Terminamos cuando quieras, Silvia, ya, ¿eh? Pero no recuerdo, sí. Ahora mismo a lo mejor digo una tontería, o sea, no recuerdo exactamente, o sea, me habrán grabado, pero una entrevista, digamos, como esto, así, ¿sabes? Sí. Una conversación, no recuerdo. O sea, que también tenéis ahí lo que se llama la primicia. Muy bien, genial. Primicias para Luna Literaria, sí, con Margarita Miragaya, hermana de Víctor Mira. Pues muchas gracias, Antón. Un placer estar hoy aquí contigo. El placer es mío, de verdad. Y eso es todo por hoy. Muchas gracias.